en honor a nuestra puntualidad, siempre partimos a las 9:02, así que vamos a dar inicio al webinar. Queridos amigos de la Fundación Chilena del Pacífico, buenos días y gracias por sumarse a otro de nuestros webinars. En esta ocasión nos adentramos en lo que bien podría calificarse como la columna vertebral para la actividad comercial de nuestro país, toda vez que bien sabemos que de la red de puertos marítimos nacionales, de su estado y condiciones, de sus proyectos y desafíos, depende también la capacidad de avanzar nuestra fuerza exportadora e importadora. Este solo dato lo dice prácticamente todo. Por nuestros puertos se moviliza el 95% del comercio exterior nacional, pilar clave de desarrollo para Chile durante las últimas décadas. Es imposible pensar en la proyección de nuestra actividad comercial con el mundo en general y la cuenca del Pacífico en particular si no se asienta en puertos marítimos de clase mundial, tanto por su gestión como por su infraestructura y en condiciones de seguridad que garanticen su buen andar. Salta a la vista que ya no se trata únicamente de cantidad, de volumen, sino también de calidad y estándares muy altos en ámbitos insoslayables en nuestros tiempos, incluidos todos los de tipo ambiental. Sobre todos estos aspectos nos hablarán en breve nuestros panelistas. Creo, sin embargo, que vale la pena destacar en esta introducción el hito que supuso para el desarrollo de nuestros puertos la ley que a fines de los 90, aunque ya fue objeto de modificación recién el año pasado, facilitó la participación privada a través de concesiones. Este marco legal ha impulsado el aumento de inversiones en infraestructura, equipos y tecnología, así como mejoras en la competitividad, servicios y reducciones de tarifas. En lo sustancial, se suele señalar, ha sido un esquema de colaboración público-privado que ha puesto a Chile con niveles superiores que los de países comparables de la región. Mantener y mejorar estas condiciones en un entorno crecientemente competitivo en el desarrollo y puesta en marcha de infraestructura portuaria, incluso en el vecindario, asoma en la forma de desafíos que analizaremos hoy día. Desde el desarrollo del puerto exterior de San Antonio, que se perfila como el más grande de Chile, con una inversión público-privada de unos 4.000 millones de dólares, que lo convertirá en el primer terminal semi-automatizado del país, hasta la ampliación portuaria de Valparaíso, que busca aumentar su capacidad de atraque y mejorar las áreas de respaldo, entre varias otras inversiones, el panorama de desarrollo para nuestros puertos avanza. Todo esto al tiempo que los esfuerzos por expandir y abrir nuevos mercados, yo vengo llegando de una misión a la India con este objetivo sin ir más lejos, se suceden y con ello las expectativas para la fuerza exportadora e importadora nacional. Con todo, estamos avanzando con la velocidad y en los aspectos más estratégicos para dar respuesta a este escenario, incluidas las dimensiones de seguridad y ambiental en nuestros puertos. Sobre esto conversaremos con nuestros panelistas que aportan miradas desde el mundo público y privado y a los que paso a presentar. Voy a partir con Daniel Fernández, quien es el presidente de la Cámara Marítima Portuaria de Chile, CAMPORT, la asociación gremial que promueve el desarrollo de la actividad marítima y portuaria y que agrupa más de 30 socios, entre empresas navieras nacionales y extranjeras, agentes de naves, operadores y concesionarios portuarios. Entre 1990 y 2010 ocupó una larga lista de cargos directivos. Se desempeñó como director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, como gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, gerente general del Complejo Portuario Mejillones, presidente del directorio de Ferronor y presidente del directorio de Metro Sociedad Anónima, y también ejerció como vicepresidente ejecutivo de Centrales Eléctricas de Aysén, Puertos y Logística del Grupo Mate, Country Manager Chile de Enel y subgerente general de Enersis. Ahora paso a presentar a Ricardo Trigo, quien es el director nacional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, cargo que ejerce desde octubre del año pasado. Cuenta con una vasta trayectoria al interior del Ministerio de Obras Públicas que lo ha llevado a ejercer diversos cargos a lo largo del país. Ingresó a la Dirección de Obras Portuarias en el 2002. Fue jefe provincial de Chiloé y de Valdivia y ha sido también director en Coquimbo, Atacama y Los Ríos. Y finalmente, el capitán de navío, Sigfrido Ramírez Brown, es el subdirector de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático. Se graduó como guardia marina en la Escuela Naval Arturo Prat el año 1994. Posteriormente cursó para obtener la especialidad de litoral en la Academia Politécnica Naval y de oficial de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval. Ha desempeñado varios puestos, tanto en tierra como a bordo, entre los que destaca su servicio embarcado en las lanchas patrulleras Grumete Campos, Copahue, San Antonio e Iquique, así como el patrullero Piloto Pardo y el buque de apoyo médico Cirujano Videla. En tierra se ha desempeñado además
en su cargo actual como capitán de Puerto Varas y Valparaíso, así como gobernador marítimo de Coquimbo e Iquique entre los años 2018 y 2021. Él se va a concentrar en los aspectos de seguridad en los puertos durante su presentación. Y sin más, le voy a ceder la palabra él mismo, a Ricardo Trigo, a quien le sucederán Daniel Fernández y el capitán de navío Ramírez. Y los dejo invitados desde ya a que utilicen el chat o el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas en cualquier momento para ir realizando preguntas, las cuales iremos combinando con otras que vayan surgiendo en el camino. Así que muchas gracias y te dejo la palabra, Ricardo, por favor, para que partas tu presentación. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿no es cierto? No hay problema. Sí, perfecto. Perfecto, sí. Oye, agradecer el espacio y la invitación. Creo que es sumamente importante el tema que nos convoca el día de hoy. La vocación portuaria de Chile, sin duda, es evidente desde el punto de vista de su geografía, ¿no es cierto?, y de sus características geopolíticas. Y para nosotros como Ministerio de Obras Públicas es sumamente importante poder participar de estos espacios. Voy a compartir una pequeña presentación, no sé si se ve en este momento, que tiene que ver... Perdona, ¿Sí? perdona, Ricardo, tienes que ponerla en pantalla completa. Se alcanza a ver, pero falta ponerla ahí. Ahí sí. Ahí sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Y que tiene que ver un poquito con el quehacer del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Portuarias, eh, que tiene una historia que partió, yo quiero dar un contexto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico del servicio, que partió en 1910, donde se crea esta Comisión de Puertos, en donde el Estado le encarga al Ministerio a través de la Dirección generar infraestructura portuaria. Y así se ha ido desarrollando sistemáticamente a través de diversos planes, iniciativas que tienen que ver con eso mismo. Sin embargo, en 1997, ¿no es cierto?, se genera una ley, la 19.542, que es la que mencionabas tú en tu presentación, Loreto, en donde efectivamente se permite, ¿no es cierto?, que modernizar el sector portuario estatal, en donde entran las empresas privadas, se genera la empresa pública, y ahí efectivamente el Ministerio de Obras Públicas deja ese quehacer y de construcción específicamente de los puertos, ¿no es cierto? Y se traspasa a este sistema y nosotros pasamos a tener un rol más fiscalizador desde el punto de vista de la infraestructura que se genera y no desde el punto de vista de las decisiones en este ámbito. Y ahí, en ese sentido, la dirección genera planes de inversión que ha sido su quehacer desde esa fecha al día de hoy y que tiene que ver con la pesca artesanal, los bordes costeros, la conectividad y un sinnúmero de cosas. Sin embargo, como bien indicaba, el Ministerio de Obras Públicas tiene un rol respecto del tema portuario y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con su rol fiscalizador desde el punto de vista de los proyectos que se generan en este ámbito. Y es así que nos toca supervisar, fiscalizar y aprobar los estudios, proyectos, construcciones, mejoramientos y ampliaciones de toda obra portuaria. Y es ahí donde nosotros tenemos un nexo con las empresas portuarias y sus equipos técnicos en poder revisar y que esta cosa, ¿no es cierto?, esté en norma desde el parámetro de la ingeniería de detalle, la arquitectura y algunas conexiones desde el punto de vista de algunos estudios básicos que sustenten estos proyectos. Es ahí donde nosotros como Ministerio de Obras Públicas, a través del servicio, estamos en contacto, en permanente contacto, revisando, aprobando o observando, sea lo que sea que haya que hacer, y también después siguiendo estos proyectos en el ámbito de la construcción. Ahí aportamos nosotros con fiscalización a través de nuestros profesionales para que efectivamente desde el punto de vista de lo que se aprobó sea lo que se está construyendo, o en el caso de que se requiera alguna modificación, esta cuente con todos los parámetros técnicos que se requiere desde el punto de vista de la ingeniería. Sin embargo, lo anterior también quería conversar con ustedes o presentarles, ¿no es cierto?, que la misión del Ministerio a través del servicio siempre ha sido, ¿no es cierto?, el contribuir al desarrollo sociocultural, productivo, turístico de los territorios.
Es por eso que yo les mencionaba hace poquito que teníamos planes de infraestructura que nos permiten atacar diferentes ámbitos del quehacer nacional y que están identificados básicamente con el tema de la pesca artesanal, el tema del mejoramiento de los bordes costeros, que es un tema que tenemos con los puertos porque muchos puertos, o sea, la gran mayoría están instalados, ¿no es cierto?, sobre radios o dentro de radios urbanos, y hemos ido aportando a través de este plan en específico algunas conexiones que permitan mejorar la calidad de vida, recuperar espacio, y hemos hecho también en ese sentido algunas alianzas estratégicas con algunas empresas portuarias que nos han permitido, ¿no es cierto?, ir en ese sentido avanzando en este tipo de elementos. El tema del servicio de la infraestructura portuaria para el turismo y los deportes, la conectividad que se da mucho en el sector sur de nuestro país y, por supuesto, un plan transversal de conservación de infraestructura portuaria y costera. En definitiva, lo que yo quería conversar con ustedes era presentarles un breve pincelazo de lo que hace el Ministerio de Obras Públicas a través de sus programas de infraestructura y de generación de iniciativas, presentar brevemente el rol que tiene el Ministerio de esto, que en este momento tiene que ver con, ¿no es cierto?, la fiscalización y seguimiento de proyectos, y por supuesto estas alianzas estratégicas que se pueden dar entre la empresa portuaria y el Ministerio a través de nuestros servicios respecto a algunos puntos que podamos atacar en conjunto relacionados con dos temas. Uno, la pesca artesanal. En algunos puntos de Chile tenemos caletas dentro de los puertos y ahí tenemos una seguidilla de conversaciones y gestiones internas que tenemos que hacer. Y el segundo, el que está desarrollado con el tema de la infraestructura de mejoramiento de borde costero, que sin duda alguna en aquellos puertos que están incluidos dentro de los radios urbanos, significativamente ustedes tienen también una opinión y un aporte que realizar muy significativo al desarrollo de estos proyectos. Brevemente, Loreto, eso es lo que yo quería plantearles. Agradecer nuevamente la invitación y dispuestos y atentos a las consultas respecto a lo que pueda surgir en el seminario. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por darnos algunas luces de lo del ámbito de acción que tienen ustedes en el ámbito portuario, y vamos a volver después con algunas preguntas más acotadas respecto de qué se tratan estos servicios y además si ustedes tienen alguna proyección sobre el uso de estas áreas. En definitiva, vamos a profundizar un poco más sobre eso. Pero ahora le voy a dar la palabra a Daniel, por favor, para que hagas tu presentación. Loreto, muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenos días. Ahí está, perfecto. Bueno, como Loreto mencionaba, creo que nunca hay que dejar de mostrar esta lámina. El 95% de las cargas de comercio exterior de Chile se movilizan a través del transporte marítimo, y en el caso del año 2023 esto equivalió a 4,3 millones de contenedores equivalentes. Volúmenes realmente altos que muestran la importancia de los puertos. Ahora, en la medida que nosotros como puertos y como sistema marítimo seamos eficientes o ineficientes en la logística portuaria, se va a condicionar la competitividad de nuestro comercio exterior. Hay que entender que los puertos son importantes en sí mismos. Pero más que eso, son el escenario para la realización de importantes negocios de transferencia de carga, importantes negocios de generación de exportaciones e importaciones. Así que mientras menos moleste, entre comillas, el sistema portuario ese tránsito, mientras menos fricciones haya para ese tránsito, tanto mejor para la competitividad del país. Ahora, voy a hacer una diferenciación entre requisitos básicos del sistema y aquellas acciones que creo que hay que tomar estratégicas, porque a veces solemos confundir la base del salto, digamos. Y la verdad que nosotros tenemos algunos temas de base. Mientras no resolvamos, las soluciones, las acciones de fondo van a ser menos eficientes. Lo primero es lo que decía también al inicio Loreto. La verdad es que es un sector que a partir de la ley, lo mostró también Ricardo en su cronograma, la ley del año 97, que me tocó participar en su diseño. Es una ley que finalmente ha sido exitosa. Si miramos 2.000 millones de dólares de inversión en concesiones por los puertos más eficientes de la costa pacífica, con inversión en equipos, grúas,
pero con algunas deficiencias en el sistema vial. Tenemos que reconocerlo. Yo creo que si bien hay iniciativas de cambio por parte del Ministerio de Transporte y otros actores, lo primero que hay que hacer, como decía el profesor Humberto Maturana, es reconocer aquello que es bueno y que queremos conservar en el proceso de cambio. Creo que mientras no partamos de esa base, los cambios van a ser difíciles y riesgosos. En segundo lugar, necesitamos tener un uso eficiente de aguas abrigadas. Y esto que es un objetivo hoy día debería ser la base. O sea, nosotros tenemos puertos donde la disponibilidad de aguas abrigadas es 70%, 75%. Entonces, una tarea conjunta para habilitar mejores condiciones de disponibilidad es fundamental. Y ahí estamos haciendo un trabajo tanto nuestros socios, con los puertos públicos, como con la Armada para lograr ese objetivo. No solo lo digo yo, lo ha repetido el comandante jefe de la Armada, que este debería ser uno de los objetivos principales de corto plazo. El tercero es que si no tenemos acceso viales y ferroviarios eficientes, es muy difícil que la cadena logística sea competente, por así decir. Nosotros tenemos un déficit ferroviario muy importante. Los puertos del mundo tienen ferrocarriles, se habla de un puerto de gran escala, pero sin ferrocarril de gran escala eso es absolutamente imposible. Así que en eso no conocemos que hay un plan realmente agresivo, salvo algunos indicios en la octava región de una red ferroviaria que permita mejorar las condiciones de acceso. Los accesos viales se congestionan permanentemente, se hacen mejoras, se hacen inversiones, pero no tienen una faja exclusiva como sí lo tiene el sistema ferroviario. Y la experiencia del CEAL en Valparaíso es una buena experiencia para Camino a la Pólvora, digamos, para trabajar accesos viales eficaces. El cuarto elemento es la regulación del tercer turno de camión. O sea, nosotros no podemos tener puertos 24/7 operativos, pero acceso mediante camiones de solamente 2 de los 3 turnos. El tercer turno se suspendió a partir del conflicto social y luego la pandemia, por razones de seguridad básicamente. Y no puede ser que por razones de seguridad en las carreteras nosotros tengamos los puertos con un déficit operativo en el acceso. O sea, a ver, los puertos operan 24/7, todos los contenedores se movilizan, pero evidentemente la concentración en 2 turnos en vez de 3 de las llegadas y salidas de las cargas genera factores de fricción en la gestión y ocupación de áreas y de espacios, ¿no es cierto?, que pueden ser mejor utilizados en los puertos. Este es un tema en sí mismo y aquí yo creo que casi que no vale la pena profundizar, porque sería hablar varias horas de esto. Pero está claro que tenemos un déficit muy grande aquí y que es una condición de base para cualquier actividad sana, tener seguridad, una seguridad mínima en la operación. Por ahora estamos hablando de mayor control. Nosotros instalamos con aduanas la semana pasada una mesa público-privada. Primera vez que logramos hacer realmente en este periodo una mesa público-privada en que aporten las partes para ver cuáles podrían ser soluciones que puedan ayudar. Evidentemente en algún momento las conversaciones con la Armada, con las policías, con los actores son fundamentales, pero tenemos que partir también del know-how que tenemos nosotros y hacer un benchmarking respecto a otros países. Y finalmente también una cuestión que ya creo que ya es bastante obvia, pero no por ello no hay que decirla, que es que hoy día existen tecnologías de inteligencia artificial, de drones, de comunicaciones sofisticados que permitirían mejorar mucho la cadena logística. Aquí se está haciendo esfuerzos tanto en, por ejemplo, sistemas de enfilamiento en el acceso a puertos, en la Armada, como también esfuerzos por parte de tener GPS en los camiones. Pero creo que estamos en un déficit. La verdad es que la disponibilidad de energía es enorme. Inteligencia artificial en los escáneres para detectar cargas sospechosas. Bueno, como les digo, tal vez vale la pena un seminario exclusivo sobre eso. Dicho lo anterior, hay un momento bien importante. O sea, supongamos que están resueltos esos elementos básicos, porque si no nos concentramos en que tenemos que resolver rápido eso, realmente es difícil pensar en miradas estratégicas sobre la base de una, por así decirlo, una situación base pantanosa o dificultosa, que nos permita apalancar nuevas acciones eficientemente. Estamos en un momento bastante clave porque las líneas navieras están definiendo ahora sus itinerarios para el 2025 y hacia adelante. Y aquí hay 2 factores fundamentales que inciden. El primero es la confiabilidad. Una línea naviera necesita para su itinerario un puerto confiable, porque si en medio del transcurso de su navegación se le informa que el puerto va a estar cerrado, ya sea por condiciones de mar, por un bloqueo portuario, por un paro de camiones, por lo que sea, evidentemente para la nave, que tiene unos costos enormes por hora, ¿cierto? El valor por hora de una nave es enorme,
va a tener que buscar sobre la marcha otro puerto de destino. Y eso genera costos que no son para las navieras tanto, porque al final se traspasan a los usuarios, los consignatarios de la carga, ¿no es cierto? Entonces terminamos con mayores costos para los productos chilenos que se importan y y una pérdida de competitividad para las exportaciones. Lo segundo es que haya capacidad. Primero, que los puertos sean confiables. Segundo, que tengan capacidad para recibirme, no crean que hacer una cola de 5 días, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo. Y el tercero es condiciones de atraque para recibir buques de las características que están empezando a aflorar. Aquí tienen ustedes un pequeño gráfico de evolución de los tamaños, ¿no es cierto?, de las naves, y donde estamos hoy día, la fase en este momento más importante de producción de buques está aquí. Son los ultra large container dicen ahí, vessels, decimos nosotros, ultra light container vessels, que son naves, ¿no es cierto?, unos 400 metros de eslora, unos 60 metros de manga y 16, calan en 16 metros, o sea, está un calado de 16 metros. No tenemos en Chile ningún sitio de atraque habilitado para operar eficientemente este tipo de naves. Bueno, sí lo tiene Chancay, sí lo tiene Callao. Entonces, la amenaza de Chancay y Callao de que sea un terminal hub, que nosotros seamos una especie de satélite feeder de ese puerto, para este tipo de naves está presente. Por tanto, el desafío estratégico es cómo tenemos puertos confiables que aporten una capacidad suficiente para recibir este tipo de naves particulares. Esto es una amenaza para hoy, necesitamos 2.000 sitios de atraque, por decir algo, 8, no. Es un proceso creciente de este tipo de naves que van a ser costa Pacífico, Asia-Pacífico, costa Pacífico americana, Asia-Pacífico, en forma intensiva. Si no tenemos las capacidades para atenderlo, vamos a tener una desventaja competitiva importante. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer sobre ese telón de fondo base que supongamos? Y aún así esto es bastante audaz, ¿no es cierto?, que están resueltos. Lo primero es despejar los aspectos institucionales, es decir, estabilidad. Las críticas, los cuestionamientos, los cambios, ok, despejémoslo. ¿Cuáles son? Hacemos rápido, lo que no vamos a hacer, despejemos que no lo vamos a hacer por buen horizonte y generemos la estabilidad que generó la ley, ¿no es cierto?, del 97, para que se permitan hacer las inversiones en forma oportuna. El segundo es, ¿cuál es el plan de inversiones, el calendario referencial para los puertos y los accesos? Y esta es una acción del Estado, porque los privados van a ejecutar. Pero ¿cuándo y dónde? Si la mayor parte de los puertos importantes son puertos públicos. Recordemos que hay puertos públicos concesionados a privados, que son socios nuestros. Recordemos que también hay concesiones marítimas directamente otorgadas a privados, como es Coronel, Irquén, Puerto Ventanas, por darte el ejemplo. En esos puertos los privados van a plantear sus inversiones, ¿cierto? Sus ampliaciones, pero también son competitivos de los puertos estatales que son concesionados. Luego tienen que saber contra quién van a competir o con quién se van a complementar. Y esto, a pesar de que los puertos públicos cada uno tiene una declaración, no hay un calendario global. Si yo soy un inversionista que llego y digo, ¿en qué invierto en puertos en Chile? La verdad que no tengo una sola página web donde diga, mire, este es el calendario referencial de las inversiones que vamos a hacer con estas características y con estos objetivos para los puertos y accesos tanto viales como ferroviarios. El tercer elemento lo mencioné al principio, pero tenemos que tener capacidad para estos buques de gran escala. Ese 20.400-616 no es ningún código fuente de ningún sistema informático, sino son 20.000 contenedores de capacidad, 400 metros de eslora, 60 metros de manga, 16 de calado. Tenemos que tener al menos 2 o 3 sitios de atraque. El único proyecto cercano para esto es el proyecto Puerto Valparaíso, que es un muy buen proyecto a nuestro criterio, y que habilita un espacio, porque no tiene físicamente más capacidad, para naves de este tipo, pero un espacio ya es una ganancia del 100% respecto a lo que tenemos, que es nada. El puerto de gran escala, bueno, ojalá, ¿en qué horizonte, en qué plazo? Estamos yo creo, con un rezago importante en esta materia. De nuevo, si las condiciones de estabilidad del sistema institucional están, si hay un calendario referencial de inversiones claro, las inversiones van a llegar. El sector privado va a invertir cuando las condiciones y la necesidad y la oferta que haga el Estado respecto de las concesiones a ejecutar vayan a estar claritas.
Una cosa fundamental es la siguiente. Las navieras pagan una tarifa por uso portuario para las instalaciones portuarias en todo Chile. Esa tarifa de uso portuario hoy día es definida en forma arbitraria. A pesar de que la ley del año 97 establece criterios para fijar la tarifa de uso portuario, estos criterios no se aplican realmente y no son transparentes. Lo transparente no quiere decir nada malo, digo, son opacos en el sentido de que no, si yo quiero reproducir la forma en que un terminal va a calcular su tasa de uso portuario, no tengo cómo hacerlo. Por lo tanto, si yo soy una naviera, voy a estar sujeto a ese trato, por así decir, arbitrario. Y si quiero invertir, tengo que saber cuánto voy a cobrar yo de tasa de uso portuario, pero también cuánto van a comprar mis competidores. Y eso podrá ser variable, pero puede ser variable en torno a una fórmula, un mecanismo que sea racional y predecible en el tiempo y no por una razón competitiva temporal que yo bajo la tasa para ganar ¿no es cierto? Clientes hoy en perjuicio de otros. Estas tasas en todo caso nosotros no decimos que queremos que sean bajas, estamos diciendo que sean racionales y transparentes y calculadas. Probablemente son muy altas también, o sea, si uno mira terminales del mundo, son bastante altas también. El nuevo ciclo de concesiones, considerando primero, un plan y calendario referencial de inversiones. Segundo, capacidad para ultralight container vessels. Tasa de uso portuario racional y transparente. Ese ciclo de concesiones basado en esos elementos anteriores tiene que ser hecho recogiendo los aprendizajes. Y nosotros tenemos un reporte tenemos varios reportes, por favor, quienes se interesen consulten en la página web de la Cámara. Uno de ellos sobre análisis crítico del sistema de concesiones que se ha implementado y qué cosas podrían mejorarse. Por ejemplo, recoger en la tarifa el aumento de costos laborales. En 10 años ha aumentado en un 100% los costos laborales en términos reales, la tarifa no lo reconoce. Y han aumentado no por razones de negociaciones colectivas, lo cual es natural en cualquier negocio. Sí, sí, un poco por eso, pero sobre todo por introducciones como la media hora de regulación, las 40 horas, la restricción de turnos alternados, y por lo tanto son acciones que están fuera de concesión. Entonces, también está el tema de aprobar los estudios de impacto ambiental previamente a la licitación, cosa que se pretende hacer en Valparaíso. Y finalmente, ¿no es cierto?, los planes de sostenibilidad, tanto de uso del borde costero, obras de abrigo, protecciones, algo mencionó el director de la portuaria recién, pero tienen que ser de alguna manera más claros y más aterrizados, por así decir, en, por ejemplo, las exigencias que se van a hacer a los ciclos de concesión. Bueno, termino aquí. Creo que se ha tratado de estimular los temas que creo que son principales, abiertos evidentemente a la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por este pantallazo que nos has dado sobre un poco, hiciste una especie de diagnóstico de lo que hay hoy día y cómo seguir avanzando, cómo proyectarnos hacia el futuro a partir de lo que hay hoy día también. Vamos a volver sobre varios de estos puntos, sobre varios de los desafíos, sobre todo sobre la capacidad, porque hay algunos personajes ligados a la industria portuaria que dicen que en realidad no se necesita más capacidad de transporte porque no hay tanta exportaciones que valga la pena invertir en buques de mayor calado. En fin, vamos a volver sobre eso en un ratito. Le voy a dar la palabra ahora al capitán de navío, Sigfrido Ramírez. Por favor, tienes la palabra, capitán. Sí. Antes que nada, agradecer la presentación, Loreto, saludar a todos quienes están conectados a este seminario, a los expositores, y estoy compartiendo pantalla, no sé si se ve bien. ¿Sí? Falta ponerla en pantalla completa, nada más. Ahí sí, ahí está perfecto. Bueno, en la presentación que tengo yo, traté de seleccionar 3 temas que yo estimo que son relevantes y cuál es la autoridad marítima está participando de los desafíos, de algunos de los desafíos portuarios que tiene nuestro país. Estos son múltiples, como ya hemos visto en las exposiciones anteriores, y si vamos a la siguiente, el temario básicamente es una pequeña introducción en que quiero recordar qué es lo que hace la autoridad marítima y particularmente con el énfasis con los desafíos portuarios que tenemos. Y a continuación hablar brevemente de estos 3 desafíos que, entre otros múltiples que existen, creo que son relevantes actualmente para el desarrollo y la competitividad de nuestros puertos. El primero, que duda acá, es la digitalización.
El segundo, el cambio climático, que nos ha golpeado fuertemente en los últimos años. Y un tema que ha surgido con más fuerza, especialmente creo que a contar de la última década, que es el tema de la seguridad, enfocado a security, qué es lo que está pasando dentro de los puertos, qué es lo que está pasando en nuestro país respecto principalmente a la irrupción del crimen organizado. Y algunas reflexiones finales. Primero, llamó a introducción, recordar qué es Directemar. La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante es una de las direcciones generales de la Armada, pero además tiene una segunda función relevante para toda la actividad marítima, que es la Autoridad Marítima Nacional. Tenemos un amplio abanico de actividades que desarrollamos para dar cumplimiento tanto a la normativa nacional como a una serie de acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país. Y si pudiéramos resumir estas funciones múltiples que cumple la Autoridad Marítima, podríamos decir que nos preocupamos de mares más seguros, mares más limpios y mares más conocidos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Contribuir al desarrollo marítimo de la nación en estas tres áreas principales. Somos principalmente fiscalizadores, somos también la expresión del Estado en el mar, pero principalmente queremos ser una autoridad facilitadora y también aspiramos a convertirnos en un servicio público marítimo de excelencia. Entrando en estos tres temas que seleccioné para el día de hoy, me gustaría partir hablando del proceso de digitalización y cómo la Autoridad Marítima está participando y contribuyendo al desarrollo portuario y la actividad marítima en general. Esta lámina que presentamos aquí es la Academia de Puerto Digital, una interfaz que se generó a contar del año 2021, a mediados del año 2021, y lo que pretende es juntar todas las aplicaciones que existían previamente y facilitar a los usuarios marítimos la posibilidad de realizar una serie de tramitaciones que antes tenían que ser realizadas presencialmente en las gobernaciones marítimas o en las capitanías de puerto. Emula una capitanía de puerto y si entramos a esta capitanía de puerto digital, vemos la configuración normal que tenemos en nuestras reparticiones, que están distribuidas desde Arica hasta la Antártida, con todos los servicios que brindamos a los diferentes usuarios marítimos, que van desde el pescador artesanal al trabajador portuario, hasta las agencias de nave y todo lo relacionado con el trabajo de las naves mayores, el personal embarcado. Relacionado con los puertos, quisiera concentrarme en algunas de estas aplicaciones que podemos encontrar dentro de la Capitanía de Puerto Digital. Y en particular, creo que es relevante la Oficina Digital de Recaudaciones, que está implementada también. Antes todos los pagos por servicios que se solicitaban tenían que ser efectuados presencialmente en un trámite que era bastante largo y que obligaba obviamente a ir físicamente a las reparticiones. Con esta implementación se puede descargar en el teléfono, por lo tanto la mayoría de los pagos actualmente se están realizando de manera digital. La segunda aplicación es Seaport, que está también dentro de esta Capitanía de Puerto Digital, que es una aplicación que permite verificar cuál es el movimiento de naves por cada una de las instalaciones portuarias del país, tanto las que están en tiempo presente en la instalación portuaria como aquellas que están por recalar o aquellas que ya zarparon. Tiene también la información del Servicio Meteorológico de la Armada a través de los pronósticos meteorológicos para cada una de las bahías y lo más relevante, las restricciones de operación. Y aquí quisiera recordar que antiguamente se usaba el término cierres de puertos, eso cambió en los últimos años y ahora hablamos de restricción de operación. Es decir, para facilitar y hacer más eficiente el trabajo portuario, estos cierres de puertos que habían por condiciones meteorológicas u otras situaciones generales, ahora se hacen por cada una de las instalaciones portuarias, lo que permite que eventualmente ante alguna situación meteorológica no se tenga que cerrar el puerto de manera completa. En esta aplicación Seaport podemos ver las restricciones que están implementadas para cada uno de los sitios o frentes de atraque por cada instalación portuaria. Complementando un poco esta aplicación, que también puede ser descargada de manera gratuita, tenemos el SLIP, el Sistema de Visualización de Instalaciones Portuarias. ¿Cuáles son las bondades de esta aplicación? Tenemos ahí en el extremo derecho inferior de la pantalla la presentación del puerto de Arica, a manera de ejemplo, y aquí podemos ver gráficamente todas las instalaciones o los frentes de ataque por cada uno de los puertos a nivel nacional, y tal vez lo más relevante es la información que está disponible de las resoluciones de habilitación
que tienen cada una de las autoridades marítimas. Es decir, con SIGPORT y SBIP yo puedo tener el panorama de qué es lo que está sucediendo respecto a las naves y las restricciones de un sitio, y además a través de esta aplicación SBIP puedo conocer cuáles son los parámetros generales de operación. Y como cuarta aplicación, si bien no es una aplicación que esté liderando la autoridad marítima, sino que el Ministerio de Transporte, creo que es interesante comentar BUMAR, la ventanilla única marítima, que nace como consecuencia del Comité de Facilitación de la Organización Marítima Internacional. Es un trabajo en que también está participando la autoridad marítima desde el año 2020, y ya durante este año estamos efectuando marcha blanca en varios puertos de la zona centro-sur. Vamos a continuar, obviamente, trabajando en esta aplicación, la que debería, a corto plazo, empezar a reemplazar algunas de las aplicaciones que teníamos propias, ¿no es cierto?, para sumarnos a BUMAR, que va a integrar a todos los servicios que participan principalmente en la recepción, el despacho de naves mercantes, que es un trámite relevante para la operación portuaria, y también las solicitudes de practicaje. Esta es simplemente una estadística, destacar ahí casi 1 millón de visitas desde que se crea la Secretaría de Puerto Digital, 682.000 transacciones de recaudaciones. Tenemos también estas 3 aplicaciones en los móviles, cerca de 130.000 personas que han descargado esta aplicación, tanto SIGPORT como las de personal marítimo. Entonces creo que este es un hecho concreto que va en el sentido del gran desafío que es poder completar los trámites en base a las políticas que hay del Estado de digitalización, pero que ha significado un avance significativo y una cooperación evidente para dar mayor eficiencia al tráfico marítimo, la recepción de buques y finalmente la eficiencia de los puertos. Así que es un desafío, estamos avanzando, y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como autoridad marítima. En el segundo gran tema, el gran desafío, perdón, creo que es el cambio climático. El cambio climático llegó para quedarse, y que aquí quisiera destacar 2 aspectos. El primero es la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático a contar del año 2022, y en ese sentido destacar que si bien está la realización o la implementación de planes sectoriales de mitigación y de adaptación está encargada a los ministerios, la Directemar, a través del TIC, está participando desde el año 2015 en ella. Y en ese sentido destacar los 3 planes sectoriales en los que hemos tenido mayor participación, que están actualmente en proceso de confección, de transporte, que está liderando el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de infraestructura y de zona costera, que estos son planes que deberían contribuir de manera significativa a la elaboración de medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático, y estos 3 en particular respecto a infraestructura portuaria y relacionada. Y muy unido a ello, también los estudios de maniobrabilidad. El cambio climático, como mencionaba, es un aspecto relevante, y los estudios de maniobrabilidad también han generado que se generen nuevas necesidades en cada una de las instalaciones portuarias que ya tienen estudios de maniobrabilidad aprobados o que eventualmente los quieren implementar. Por lo tanto, el cambio climático va a impactar y está generando actualmente una serie de modificaciones y adendas a los estudios de maniobrabilidad, y en ese sentido estamos conscientes de esta situación, y los equipos nuestros, particularmente la de IRIMAR, están en este momento con una serie de solicitudes amarradas a las necesidades producto del cambio climático para poder evaluar adendas o modificaciones a los estudios de maniobrabilidad producto del cambio climático, y eventualmente mejoras o modificaciones en la infraestructura. En ese sentido, solamente señalar que estos estudios de maniobrabilidad nacen de la proposición de las empresas, en que definen ciertas características de nave, límites meteorológicos y otras características. Posteriormente pasan a la DIRIMAR, se efectúan los análisis correspondientes, y eso se transforma en la resolución de habilitación.
Entonces, recalcar aquí básicamente que las resoluciones de habilitación obedecen a las necesidades de cada una de las instalaciones portuarias. Prevemos que el cambio climático va a generar la necesidad de la evaluación de nuevos estudios de viabilidad o eventualmente adendas a las que estén aprobadas ya, y estamos trabajando actualmente con modificaciones desde el puertos desde Arica hasta Williams por el sur. Y el tercer gran desafío, entre otros tantos que existen, es la seguridad. La seguridad, que duda cabe, corresponde actualmente a la piedra angular de cualquier actividad, y la erupción de organizaciones criminales nos ha hecho tener más presente que nunca la necesidad de contar con la seguridad como una base para el desarrollo de cualquier actividad de manera sostenible en el tiempo. En ese sentido, recordar los roles policiales. La Autoridad Marítima, dentro de sus múltiples funciones, también ejerce labores policiales en 3 áreas. Las labores preventivas, si quisiéramos hacer un símil, es lo que realiza normalmente Carabineros. El control público, que también, si lo quisiéramos asimilar, COP de Carabineros, es lo que nosotros realizamos en nuestra área de jurisdicción a través del control público. Y también una función de inteligencia investigativo al amparo de las disposiciones del Ministerio Público. Este proceso de aumento de la criminalidad a nivel global se ha visto enfocado, potenciado, yo diría, principalmente en el área sudamericana por algunos fenómenos recientes. Entre ellos la inmigración ilegal. Desgraciadamente las bandas criminales han hecho uso de estos procesos migratorios para insertarse e infiltrarse a través de las fronteras. El cierre de fronteras producto del COVID-19 generó también que muchos de los flujos que habían de drogas ilícitas u otras sustancias prohibidas pasaran desde el tránsito terrestre hacia nuevas rutas y modalidades, principalmente por mar, desde los países productores a los consumidores. Y también lo que se ha visto es el empleo, ¿no es cierto?, como una nueva modalidad de los contenedores que son contaminados, y dentro de cargas lícitas a veces se inserta esta droga principalmente para poder transportarlas y hacia su destino. No voy a entrar en detalle acá, ya el señor Fernández nos explicó en detalle la importancia de la actividad portuaria para nuestro país, pero respecto a los contenedores en particular, somos el 5º país en cuanto a mayor movimiento en Latinoamérica. Tenemos una serie de convenios internacionales, nuestros puertos son relevantes y vitales para nuestro país. Tenemos más de 24.000 maniobras de SARPI recaladas anualmente. Por lo tanto, es una actividad en que nosotros como desafío nos hemos enfocado en poder generar las herramientas para poder actuar sobre el tráfico de drogas, particularmente respecto a los contenedores. ¿Y de qué forma? A través del Programa Global de Contenedores. Esta es una iniciativa de las Naciones Unidas que en nuestro país se implementa a contar del año 2022, junto a otros países del área latinoamericana, entre ellos República Dominicana, Ecuador, Cuba, Honduras, Perú. Y básicamente lo que pretende es dotar a los diferentes países, en un trabajo coordinado interagencial, de las herramientas para poder hacer una identificación de aquellos contenedores y un perfilamiento de aquellos contenedores que pudieran tener alguna sustancia ilícita. Parte de este programa de implementación, como les mencionaba, el año 2022, con proceso de capacitación, y de manera relevante lo implementamos ya en 2 puertos del país de manera inicial. En el puerto de San Antonio, que fue el primero en tener este programa global de perfilamiento de contenedores, el año 2023, y este año en Iquique. Esperamos en los próximos años poder expandir los otros puertos, pero básicamente estos grupos de perfilamiento y de seguimiento de contenedores sospechosos trabajan en el amparo de organizaciones que ya están creadas, que son las unidades de coordinación estratégica. Tenemos una en el norte, que está situada en Iquique, y una centro, que está en Santiago, y dentro de estas unidades de coordinación se han creado estas unidades del Programa Global de Contenedores. Esperamos tener resultados a corto plazo, y aquí destacar un aspecto relevante, que este trabajo es un trabajo colaborativo. Aquí en las unidades de perfilamiento de contenedores del programa
está trabajando junto con la Autoridad Marítima, está Aduanas, está Carabineros y está PDI. ¿Y cuál es nuestro objetivo finalmente respecto a seguridad? Un sistema integrado de seguridad, en que podamos contar con las tres áreas, un preventivo, en que vamos a contar con 125 nuevas patrullas en los próximos años, gracias a la ampliación de la planta del litoral que se aprobó durante este año, el trabajo de control del público y el trabajo investigativo, que tiene dos aristas, el que se realiza principalmente con la Fiscalía del Ministerio Público, tanto dentro como fuera de las instalaciones portuarias, y este programa global de contenedores. Pero este sistema integrado de seguridad no solamente es de la Autoridad Marítima, también requiere la participación, por supuesto, de las instalaciones portuarias. A modo de reflexiones finales, recordar la Autoridad Marítima es una autoridad fiscalizadora principalmente, pero también es una autoridad facilitadora, porque nuestro objetivo es el mismo objetivo que tenemos como país, que es el desarrollo de los intereses marítimos. Grandes desafíos múltiples, pero quise destacar en esta ocasión tres: digitalización, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, y un factor clave actualmente, y que es un factor, yo creo, diferenciador para la competitividad de los puertos, es seguridad. Seguridad que debe ser construida entre todos. Palabra clave, creo, colaboración, trabajo conjunto y coordinado. Esa es la clave, yo creo, que para el desarrollo, trabajo entre las organizaciones del Estado y también entre privados y los organismos que participan de la actividad marítima. Esa es mi presentación. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que pudiera haber. Muchísimas gracias, Sigfrido, si le puedo decir Sigfrido, para no decirle capitán de navío cada vez. Muchas gracias por esta súper interesante presentación. No es muy conocido el accionar que tiene la Armada en estos ámbitos, así que resulta tremendamente interesante para todos saber en qué sectores están trabajando. Es muy interesante conocer sobre esta capitanía de Puerto Digital y cómo ha ido aumentando su uso y la facilidad que hay ahora para un montón de trámites que antes requerían presencialidad, etcétera. También lo que están haciendo en cuanto a cambio climático, muy interesante, y el tema de seguridad, por supuesto. Y voy a partir con una pregunta que tiene que ver con la última lámina, y el último punto de la lámina, que decía que para poder enfrentar todos estos desafíos que se vienen relacionados con el cambio climático, con los desafíos de desarrollo digital, eso está recién empezando, y sobre todo con el tema de seguridad, ¿cómo es el ámbito de colaboración, lo cual recalcó que era tremendamente relevante, entre lo público y lo privado? ¿Cómo se relacionan ustedes como Armada con el mundo privado, con el mundo de las navieras? Me imagino que para toda esta fiscalización de los containers también requieren que las mismas empresas navieras faciliten y tengan sistemas, hay algún tipo de sistema integrado, y también con el gobierno, o sea, con el Ministerio de Obras Públicas, en fin. ¿Cómo se hace, qué mecanismos facilitadores hay para coordinarse en lo público y lo privado en estos ámbitos? Que existan, o a lo mejor hay cosas al debe y se requieren mayor coordinación, alguna nueva entidad o algún comité, no sé, no sé cómo lo ve usted, Sigfrido. Hay un trabajo, y como le mencionaba, aquí la clave para la seguridad y principalmente para poder enfrentar estas organizaciones es la información. Aduanas tiene una gran cantidad de información, por supuesto las otras policías tienen una gran cantidad de información, pero también los privados tienen una gran cantidad de información, y principalmente relacionada con la carga. Estas dos oficinas del Programa Global de Contenedores son bastante jóvenes, una tiene meses solamente, aún no ha cumplido su primer año, pero ya a nivel informal tenemos coordinaciones con las navieras. Las navieras manejan mucha información respecto a, obviamente, tráficos, contenedores, y esa se comparte con la información que tiene aduana en un trabajo coordinado. Pero yo creo que esa es la clave, la información que pueden aportar tanto las instalaciones portuarias a nivel local con las respectivas autoridades marítimas. Recordar que tenemos 64 capitanías de puerto, 16 gobernaciones, estamos desde Arica hasta la Antártida. Hay un trabajo y una coordinación con las instalaciones portuarias, pero la clave es el trabajo, el traspaso de información.
Como mencionaba, estas dos organizaciones de las oficinas del programa son jóvenes, pero ya tenemos coordinaciones a nivel informal con las navieras y esperamos que esas coordinaciones de traspaso de información se puedan formalizar a corto plazo. Pero si pudiera darle una palabra clave, la palabra clave es información y ese traspaso y poder trabajarla en conjunto. Efectivamente hay un desafío grande todavía, sobre todo para poder abordar los temas de seguridad. Y ahí en ese sentido también, ustedes colaboran con instituciones pares extranjeras en asuntos como capacitación para combatir esta actividad delictual creciente que existe relacionada con el mundo de los contenedores y que afecta a nuestros puertos. Sí, nosotros tenemos relaciones y oficiales de enlace o de intercambio con diversas organizaciones, por mencionar algunas, con la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un oficial de enlace permanente, que es una fuerza de tarea en que confluyen gran parte de los países de Latinoamérica y también de Europa, y que está justamente enfocada a poder combatir tráficos ilícitos principalmente entre Sur y Norteamérica. A través de nuestro también Departamento de Investigaciones Policiales, que está encargado de este programa global de contenedores, tenemos contactos con la DEA, con las organizaciones de aduanas internacionales, tenemos oficiales de enlace de países extranjeros que actualmente están acá en nuestro país, principalmente Argentina y México, que se integró este año. Por lo tanto, el trabajo internacional y los oficiales de enlace y el intercambio de información no es solo a nivel nacional, porque hay que recordar que el crimen organizado es transnacional y no respeta fronteras. Es decir, sería un esfuerzo muy poco productivo pensar que solamente debiéramos tener información nacional, sino que obligadamente debemos conocer la cadena logística y en el aspecto principalmente de las drogas, esa cadena logística se inicia en los países productores, dependiendo del tipo de droga, y pasa por nuestro país. Mucha de esa droga también se queda en nuestro país y posteriormente también sale también una cantidad significativa a través de los puertos hacia otros destinos, que es un fenómeno que vivimos prácticamente en toda Sudamérica. Muchísimas gracias. Daniel, no sé, desde el punto de vista del mundo privado, ¿cómo ven ustedes todo este tema de la seguridad? Eh, ¿Qué desafíos hay con respecto a eso, que es algo que le interesa y que está tan en boga en los medios, todo esto que está sucediendo con el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera? Bueno, la verdad es que este es un problema enorme que afecta no solo al sistema portuario, pero Mm. a toda la sociedad y a todo el planeta. Pero claro, a través de los puertos pasa, evidente y se ha detectado, y no podía ser de otra forma, ¿no es cierto? Bastante droga. Entonces, el punto es cómo logramos controlar un poco eso. Ahora, debo decir que desde el punto de vista de las navieras, los terminales, concesionarios, la verdad que no, el único que puede abrir un contenedor para revisar la carga es aduanas o fiscales, PDI, Policía Marítima, a través de una orden judicial. Es decir, Ujú. la capacidad de control que tienen las navieras o los terminales sobre el narcotráfico es más bien facilitar condiciones para que operen los organismos públicos y también dar información, buscar coordinación, que es lo que estamos haciendo con aduanas. Lo que nosotros hemos planteado que el estándar de revisión o escaneo hoy día en Chile es bajo comparado con otros países. Ecuador tiene un 100%, Uruguay apunta al 50%, nosotros tenemos entre 3 y 5%, y sobre todo por la vocación de aduanas que es de fiscalizar las cargas que ingresan a Chile con un objetivo más bien de control tributario, digamos, de aduanas, ¿sí? Que establece a la aduana por ley, no estoy haciendo ninguna crítica, digo, esa es la vocación que la ley le establece a aduana. Pero resulta que nosotros tenemos hoy día una situación de, por ejemplo, drogas artificiales que se realizan en Chile a través de precursores, por lo tanto somos también un exportador de drogas, y eso sería bueno controlarlo. También hay un tema con los sellos en los contenedores que son adulterados, que podrían mejorarse, ¿no es cierto?, su confiabilidad, y en eso estamos trabajando. Pero este es un esfuerzo muy importante a escala global. Nuestras navieras y algunos terminales que son filiales de empresas internacionales tienen estándares bastante más altos, ¿no es cierto?,
incluso los que se ponen en Chile. Ahora, hay una gran cosa que recientemente se aprobó un cambio en la ley que faculta a la Armada a aumentar su dotación de policía marítima. La Armada está haciendo una capacitación para eso, para esa policía, no llegar y poner un funcionario a controlar, digamos, tiene que haber unos procesos de aprendizaje, sobre todo un poquito lento, no lento en el sentido de que no corresponde hacerlo, es lento porque hay que hacerlo bien. Así que creemos que eso es un avance y creo que hay mayor conciencia sobre el crimen organizado en Chile. Yo creo que también tenemos que aprender sobre el crimen organizado. La verdad es que cuando uno mismo se mira respecto de esto o habla con autoridades, no tenemos un conocimiento profundo. Yo recomiendo un libro, no recuerdo el nombre ahora, ¿no es cierto? Pero el autor se llama Pablo Ceballos, habla de virus de crimen organizado, algo así, ya está en su segunda edición, o exposiciones de Pablo Ceballos en YouTube. La verdad es que a nosotros, por lo menos, que lo invitamos a la Cámara y luego fue invitado a su sofá, nos aclaró bastante la escala del problema y creo que el entender de que esto no es un mero control de un punto de la cadena y un tema también de que no haya violencia. Como decía, cuando no hay violencia no significa que no haya narcotráfico, sino que hay una estabilidad en la repartición del territorio, por ejemplo. Entonces, él rompe varios paradigmas que es importante entender para poder ayudar cada uno en su lugar. Sí. ¿No cree que, porque hasta ahora veo que no existe ninguna institucionalidad de coordinación entre los distintos actores involucrados? No es algo que se estime que sea conveniente establecer a la luz del crecimiento. No, De yo lo creo rápido que que, va creciendo esto y de la falta de la eh, eh, creciente necesidad de más información, tal como mencionaba el capitán de navío recién, que es vital para esto, o sea, establecer yo un creo que la mecanismo. institucionalidad está, que Mm, crear más organismos, que después hay que coordinar más. La verdad que solemos echarle la culpa a la institucionalidad en el sentido que siempre se pretende que haya un organismo por cada tema. Eso es imposible, digamos. Para eso existe el Ministerio Sectorial, existe la Policía Marítima, existe la PDI, la Fiscalía, el SAC en lo que le corresponde, la aduana. Yo creo que sí hay coordinación. Nosotros vemos coordinación. Ahora, uno puede decir, hay que profundizar esa coordinación, hay que buscar cómo hacerlo mejor. Pero la verdad es que un organismo institucional que coordine y que tenga realmente atribuciones por sobre estos organismos implica cambios, por ejemplo, no solo legales, cambios institucionales. O sea, imagínate cambiar la ley orgánica de 10, 15 instituciones para darle atribución a un organismo superior. La verdad que yo creo que es un proceso que puede no terminar nunca. ujú, Entonces, creo que hay que ponerse de cabeza y dedicarle más tiempo a esto, ¿no? Y ujú. creo que nosotros tenemos coordinación de información con Fiscalía, con PDI, con Armada, así que creo que hay que profundizar eso, pero no creo que haya que crear nuevas instituciones. Súper. Muchas gracias. No sé, Ricardo, si tienes algún comentario respecto a esto. No sé, ustedes desde el Ministerio de las Públicas, porque mencionaste las distintas áreas en las cuales ustedes proveen servicios, ¿no? En distintos ámbitos, conectividad, mejoramiento del borde costero, etcétera. ¿En este ámbito ustedes tienen alguna injerencia o no les corresponde? En el ámbito de la seguridad, Loreto, Eh, no, muy poco. Lo que sí, nosotros estamos preocupados y siempre en coordinación con la autoridad marítima respecto de que la infraestructura que genera el Ministerio a través de la Dirección de las Portuarias contenga los elementos de seguridad propios para la operación, ¿no es cierto? Eso en base a niveles de diseño, las naves que van a utilizarlo y ese tipo de cosas, también cumpliendo con la normativa de accesibilidad universal, de género y todo lo vigente para poder desarrollar este tipo de infraestructura. Y sí hemos tenido algunas coordinaciones con la autoridad marítima respecto de algunos puntos específicos donde se han presentado, ¿no es cierto?, algunos hechos en donde podemos aportar con algún mejoramiento de alguna rampa o de algún muelle que pueda prestar algún servicio que se haya identificado en algún punto en específico o con condiciones que la Armada requiera para poder generar algunos servicios de seguridad. Así que desde ese punto de vista yo concuerdo plenamente con lo que indica Sigfrido, coordinación es fundamental entre el ámbito público y privado para así poder ir levantando estos requerimientos y ver
¿Dónde calza la pieza desde el punto de vista de poder atenderlos con la normativa vigente y dentro de los programas que cada uno de los ministerios y servicios tenga? Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a un tema que también concita mucha atención y que es el tema de la necesidad de infraestructura portuaria mayor en el país, ¿no? Y eh, tú mencionaste, Daniel, que sin sitios de atraque en Chile para las supernaves, ¿no? Desde calado mayor, y esta competencia esperada que hay, sobre todo con el puerto de Chancay en Perú, por ejemplo. Eh, ¿qué, qué, qué es exactamente lo que falta? Porque desde el punto de vista, y yo lo mencioné también, de algunas navieras grandes, según ellos, que la capacidad portuaria está satisfecha, o sea, perdón, de traslado de mercadería está satisfecha, que no es necesario pensar en buques de mayor calado porque no habría suficiente mercadería para trasladar. En fin, hay una especie de, no veo que haya concordancia en la opinión de todos con respecto a esto. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cuál es la posición de ustedes para que profundice? Y acá dice también, voy a aprovechar de mencionar una pregunta de Luis Contreras, que está en nuestro chat, y dice, los puertos principales para cargas LCL, parciales, son Valparaíso y SAI, que supongo que será San Antonio. ¿Qué proyectos hay para hacer más eficiente la cadena logística para la distribución en las zonas norte y sur? De que específicamente para este tipo de carga los costos se aumentan enormemente solo considerando la distribución nacional. Hay temas relacionados con la capacidad de infraestructura. Sí, mira, bien rápido. Quería hacer un solo punto respecto al anterior. Alguien preguntaba también y qué cambio hay que hacer a los sistemas de concesiones y algo mencioné yo sobre las nuevas concesiones. Creo que, como dice Ricardo, en las nuevas licitaciones de concesión se podrían contemplar áreas que aduanas definiera, ¿no es cierto?, para poner pórticos de escáner, ¿no es cierto?, y posibilidades para aduana. De modo que este tema que no estaba cuando se hicieron la primera licitación hace 20 años, no existía este problema, ¿no? Por lo menos no estaba detectado. Hoy día sí, por lo tanto las nuevas concesiones tienen que responder a eso, desde el punto de vista de la infraestructura. El segundo punto que planteabas tú de las navieras, mira, a ver, es cierto que Chile, primero es terminal, es un punto terminal. Así es. Luego de la escala en Chile de retorno, no llegan a Chile las naves para poder ir más al sur a la Antártida a cargar carga, por decirlo así. Primero. Y segundo, el volumen, el tamaño del mercado de Chile tampoco es tan grande comparado con otros países, ¿cierto? Como puede ser el Panamá o Perú incluso. Ahora, a pesar de que la economía peruana todavía tiene un tamaño relativamente, no diría bajo, pero comparable con Chile, está creciendo a unas tasas muy grandes, ¿cierto? Y probablemente va a crecer más en el tiempo por las proyecciones que se hacen. Dicho eso, lo mencioné, las tendencias a grandes naves portacontenedores de 20.000 TEUs es una tendencia. Pero si uno mira, los astilleros se están fabricando una gran cantidad de esas naves, ¿no es cierto? Y cuando uno mira que Perú podría ser un puerto de conciliación de carga para la costa Pacífico Sur de América, esas naves van a llegar necesariamente. El punto es que algunas de ellas podríamos nosotros atraerlas directamente cuando hay volúmenes de gran escala, ¿no es cierto?, de importación, o sea, electrodomésticos, productos de consumo, y exportación de, por ejemplo, cátodos de cobre, productos que sí son masivos. Ahora, quiero insistir que esto es un tema de competencia entre países. Al final los puertos chilenos van a mover toda la carga. Nadie va a desembarcar un contenedor en Perú para traerlo por tierra. Al final, el punto es la eficiencia y los costos que eso implica. Un exportador de arándanos va a tener una ventaja de 3 días y 1.500 kilómetros menos, ¿no es cierto?, si exporta desde Chancay a Asia. Bueno, y Perú está produciendo arándano. Entonces la pregunta es cuánto pierde en competitividad un productor chileno. O cuando hay que importar un refrigerador de China, si llega primero a Perú y luego hace un transporte hacia Chile, cuánto es ese costo de desconsolidación, almacenaje, transporte? Significa que los refrigeradores en Chile van a ser más caros y por lo tanto la economía chilena internamente va a tener indicadores de inflación más altos o precios relativos más altos. Entonces es una discusión país que yo creo que se debe tener. Pero yo entiendo y valido que hay opiniones distintas, porque de partida las navieras son todas distintas, tienen políticas distintas, ven el futuro de forma distinta, no todos vemos el futuro igual.
Pero sí creo que si no tenemos, al final va a ser una profecía autocumplida. Si nosotros decimos, no necesitamos sitios de atraque para grandes naves de gran escala, y no lo hacemos, claro, no van a llegar. La apuesta es que algunas naves alguna vez sí podrían llegar y por lo tanto hay que generar la infraestructura para atenderlas. Fíjate, un poquito huevo la gallina y cómo ves tú que ves primero, ¿eh? Ahora, respecto de los puertos Valparaíso y San Antonio, la pregunta que te hacías de Luis Contreras, eh, bueno, sí, la verdad que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una red ferroviaria integrada, no solo entre los puntos entre los puertos y la zona central, sino a lo largo del país, en forma longitudinal, podríamos tener un sistema logístico mucho más eficiente, aprovechando en cada momento las ventajas, capacidades y eficiencias de cada lugar. No tenemos una visión de red integrada logística. Lo que tenemos son puertos que pretenden hacer sus inversiones y luego acceso a los puertos, ¿no es cierto?, de cada zona, más o menos hinterland, que ese puerto tiene. Perfectamente podría, ¿no es cierto?, potenciarse mucho más, creo que hay un espacio ahí, la octava región para desarrollo portuario, y creo que tiene redes ferroviarias, por ejemplo, mejores, para descargar carga allí y llevarla a la zona central o para exportar fruta. De hecho, se ha hecho. Cuando ha habido cierres de puertos o paralizaciones en la zona central, la octava región ha funcionado. Y cuando ha habido problemas en Coronel, los otros puertos de la octava región, pero también la zona central nos ha podido atender. Pero eso ha ocurrido en zonas de emergencia cuando ya no existe otra posibilidad, por tanto a costos mayores. Pero si nosotros concebimos una planificación del sistema de transporte global, una logística que incluya la zona centro, la zona norte y sur, perfectamente podemos ganar eficiencia. Eso necesita visión estratégica, necesita inversiones, sobre todo, insisto, en ferrocarril. ¿Y qué línea de acción está tomando el gobierno en esto? ¿Cómo ves tú que está funcionando esto? ¿Hay una línea de acción? ¿Hay alguna proyección? ¿Hay algo que se esté discutiendo para mejorar todo este tema de la infraestructura? Yo creo que hay cierta conciencia, hay intenciones. Yo mencioné en mis láminas que no hay un plan referencial, no es un calendario referencial de inversiones precisa. Y desde el punto de vista de ferrocarriles, la única iniciativa que nosotros conocemos es la de la octava región. No, no quiero personalizar, pero nosotros invitamos en el seminario de Campor 80 años al presidente del directorio de ferrocarriles y él planteó un poco esto, pero desde lo que yo escuché de la versión oficial, no escuché un plan integral que tenga esta lógica o esta mirada. Ahora, ferrocarriles puede tener otra, y es lógico, es una empresa. El punto es, ¿cuál es el mandato que tiene ferrocarriles respecto a esto desde la mirada de planificación de transporte? Responde más bien al Ministerio de Transporte y al sistema de empresas públicas. Ricardo, ¿tú tienes alguna opinión respecto a esto, del sistema de la postura del gobierno, de lo que se está planificando, o del lado de ustedes? No sé cómo están participando en este tipo de cosas. Mira, así como menciona Daniel, concuerdo plenamente con él. Hay que tomar una decisión respecto, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar este nuevo cambio que se está dando a nivel mundial desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del transporte marítimo. No nos podemos quedar atrás desde ese punto, entendiendo que nosotros tenemos condiciones, ¿no es cierto?, geográficas que facilitan eso. También hay una discusión, como bien indica Daniel, respecto a la carga, los volúmenes, los TEUs que hay que mover, todo eso relacionado con el tema, ¿no es cierto?, del negocio. Pero vuelvo a repetir, lamentablemente el Ministerio de Obras Públicas no está en esta mesa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las decisiones que se tienen que tomar respecto a eso. Nos encantaría participar, creo que es un tema fascinante en donde el Ministerio tiene un aporte significativo. Lo que sí hemos implementado es tratar de trabajar mancomunadamente con aquellos puertos que lo requieren. Hemos tenido relaciones con la empresa portuaria Austral, con el puerto San Antonio, con el puerto Coquimbo, de modo de poder ser un gestor de sus proyectos y que esto no se transforme en un trámite más, la famosa permisología, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de trabajar, sino que de ir avanzando rápidamente. Y efectivamente creo yo que es un tema que hay que poner en la agenda para ver cómo enfrentamos esta situación. Nosotros como ministerio nos encantaría estar en esa mesa. Sí estamos tratando de agilizar al máximo posible lo que significa el desarrollo portuario de recuerdo a los requerimientos, y concuerdo plenamente con Daniel. O sea, efectivamente tenemos un tema ahí que hay que analizar, revisar y poder implementar
en base a todos los factores que se han mencionado aquí, que tienen que ver con la seguridad, el negocio, el transporte, y ver cómo nosotros como ministerio podemos aportar desde el punto de vista de la infraestructura. Algo se ha hecho desde el punto de vista de concesiones, la accesibilidad, mejorar la que mencionaba Daniel, respecto de mejorar la accesibilidad, por ejemplo, a San Antonio. Yo entiendo que Concesiones está haciendo algunas inversiones importantes desde el punto de vista vial, no solo en San Antonio, en la región de Valparaíso, también en Antofagasta y en Iquique, y ahí también se ha ido implementando ese tipo de accesos que también agilizan la actividad portuaria, porque no solamente depende de la infraestructura marítima portuaria, sino también de la accesibilidad que tenga el punto de embarque y desembarque, la salida de las cargas y también la entrada de lo que se está tratando de embarcar. Así que desde ese punto de vista creo que también se ha avanzado a través del Ministerio en ese sentido. No, muchas gracias, Ricardo, muy interesante. Y quiero volver con Daniel para otra cosa con respecto a que mencionaste, porque con respecto al tema de las inversiones, y mencionaste en algún momento que dijiste que cuando estén las condiciones de estabilidad, las inversiones llegarán. ¿Qué condiciones de estabilidad considera específicamente que no están dadas hoy o completamente, o hay algún desafío pendiente aún? Bueno, yo lo mencioné al principio respecto de la política de desarrollo portuario. El Ministerio de Transportes tiene una iniciativa que se llama Plan Nacional de Desarrollo Logístico, que tiene 4 pilares estratégicos y que ha estado de alguna manera desarrollando un poco por vía reglamentaria, porque la verdad que la propuesta requiere muchos cambios de ley. Nosotros discrepamos con ese enfoque. No es nada nuevo esto, se lo hemos hecho saber al ministro, personalmente, por escrito, lo hemos dicho públicamente. Creemos que el sistema tiene cosas que mejorar, pero hay que reconocer las bases estratégicas del sistema, que es que es el fomento de la inversión privada. Desde la ley, ¿no es cierto?, que desconsolidó en Porsche y creó las empresas portuarias estatales, nosotros creemos que hay que despejar ese tema. O sea, o sea, si efectivamente el gobierno cree que esos cambios deben hacerse, vemos que el diagnóstico es un diagnóstico errado, pero si el gobierno cree que deben hacerse, bueno, que envíe los proyectos de ley y que se discutan rápido y se resuelvan. Si cree que no es posible, o en realidad no es viable, o lo que sea, que despeje rápidamente eso y acelere el plan de concesiones de acuerdo a la actual ley. Y si por un lado se están venciendo las concesiones, no se están venciendo, digo, pero entre el año 2028 y 2035 serán varias, considerando que las bases de licitación de las concesiones tienen que ser visadas por la Fiscalía, por el Tribunal de Libre Competencia, tiene que empezarse ese proceso. Entonces, ¿con qué base se va a empezar? ¿Con las bases actuales? ¿Con esta otra propuesta que se está haciendo? ¿Cuáles son los criterios que se va a intentar incorporar en la base de licitación? A eso me refiero con despejar eso. Sí, hay que entender también que si uno mira los balances, para ser objetivo, si uno mira los balances de las empresas portuarias privadas, son muy auspiciadores. O sea, la verdad es que el negocio se ha tornado muy dificultoso por el aumento de costos laborales, por la dificultad, como digo, de disponibilidad de puertos, por la congestión de los accesos, por el tercer turno de camiones, es decir, por las variables que he mencionado. Por lo tanto, si alguien piensa de que esto es llegar y renovar el proceso, con además la incertidumbre desde el punto de vista ambiental, con ONGs cuyo financiamiento es opaco, que bloquean, ¿no es cierto?, los desarrollos portuarios por la vía de recursos judiciales permanentes, evidentemente las condiciones de inversión son difíciles. Entonces, esos son los elementos que yo creo que es fundamental despejar. No estoy anticipando que quieran o no participar en concesiones de futuro, empresas, sean socias o no. Lo que estoy diciendo es que, desde mi experiencia y desde nuestro conocimiento, si no se despejan esos temas, es difícil crear el interés y la atracción por parte del Estado de Chile para que inversionistas puedan realizar sus inversiones. Sí. Gracias, Daniel. Muy interesante. Aquí hay otra pregunta de Luis Miranda y que tiene que ver con, dice si Ricardo y Daniel pudieran actualizarnos sobre qué se ha logrado estos últimos meses respecto de la conversación que nuevamente salió al tapete referente al famoso TUP, la tarifa portuaria única.
cuyo objetivo inicial era mejorar la infraestructura portuaria, pero todos sabemos que eso no ha ocurrido y hemos quedado atrás para seguir con el tema de la infraestructura. No sé, Daniel, si tienes alguna información Sí, respecto a eso. o sea, la ley del 97 estableció que los puertos pueden y deben cobrar una tarifa de uso portuario, una tasa o tarifa de uso portuario a las naves que arriben a los terminales, con el objeto de financiar inversiones o mejoras en los bienes comunes, módulo de abrigo, condiciones de circulación comunes dentro del puerto, operación, seguros, y establece un criterio grueso para aplicar esa tarifa de uso portuario. Luego hubo un estudio en su época, conozco el detalle porque me tocó participar en la elaboración de la ley que hizo INECON, en su época a cargo de Carlos Hurtado, no como ministro de la República, digo como dueño de la consultora. En su época hizo un estudio sobre cuáles debían ser esos criterios para calcular esa tarifa de uso portuario. Bueno, esos criterios no solo no se reglamentaron formalmente, sino que fueron olvidados. Y hoy día, si tú preguntas a qué obedece una tarifa de uso portuario que aplica un puerto, no hay cómo reproducir el racional con que se calcula esa tarifa. Entonces, lo que nosotros hemos planteado son tres cosas. Primero, que se establezca un reglamento, un decreto ministerial que fije la forma en que se calcula la tarifa. No la tarifa, la forma en que se calcula la tarifa. Segundo, que los recursos que se reciben de esas tarifas sean invertidos en bienes comunes como establece el espíritu de la ley, y no que sean extraídos como renta del Ministerio de Hacienda o que se financien para aspectos que no son necesarios para los bienes comunes. Y tercero, que las empresas portuarias públicas tengan balance IFRS con una claridad y desglose completo de los ingresos que reciben por tarifa de uso portuario y en qué son utilizados. Lo que estamos apelando no es a nada, no estamos siendo pesados ni estamos metiéndonos en atribuciones que no corresponden. Estamos pidiendo que se materialice lo que el espíritu de la ley establece. Muchas Entonces, gracias, estamos Daniel. hablando de recaudaciones de 400 millones de dólares aproximadamente desde que se establecieron las concesiones portuarias, para usos que para nuestro sentido ha sido difuso. Financiar un edificio de la empresa portuaria, es decir, no hay claridad respecto a dónde se invirtieron esos recursos. Si están bien invertidos, sería bueno que se les transparentara. Ricardo, ¿tienes algo que aportar o comentar? No, no manejo mayor información más la que está indicando Daniel y entiendo que está en discusión y se está relevando tal como indica él, así que no podría aportar en el tema. Muchísimas gracias. Sí, ahí tal vez, Loreto, las atribuciones para esto son del Ministerio de Transporte, del CEP y del Ministerio de Economía. Ya. No, el Ministerio de Obras Públicas no está incorporado. Voy a hacer un cambio de tema para ir a donde el capitán de navío, don Sigfrido Ramírez, para preguntar sobre si puedes profundizar un poco en los escenarios que proyectan productos del cambio climático, porque este es un gran tema. Se está hablando del aumento del nivel del mar, hay una mayor incidencia de eventos cataclísmicos, es decir, estos tornados marítimos, todas estas cosas que están sucediendo y que afectan nuestras costas de manera importante. ¿Qué escenarios tienen ustedes proyectados? Y en especial por lo que implica en materia de maniobrabilidad de todos estos puertos que estamos hablando ahora y los que se van a construir a futuro si es que se logra aumentar la inversión en esta área. Sí, lo primero, efectivamente, lo más relevante para la maniobrabilidad y para la utilidad de puertos en general es el oleaje. Y en los eventos marejada, si vamos al año 2014, tuvimos aproximadamente 32 eventos, el año pasado 55 eventos de marejada. Por lo tanto, hay un factor ahí que es relevante respecto a que, si bien es cíclico, no tenemos un aumento permanente, sí hay eventos de marejada con mayor frecuencia, y eso incide directamente en la disponibilidad de los sitios. Y aquí yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, lo que he mencionado en la exposición, es decir, las instalaciones portuarias
tienen que estar previendo que efectivamente van a estar sujetas a mayor cantidad de eventos de marejada que son significativos y que pueden implicar las restricciones a las instalaciones portuarias. Y en ese sentido, creo que es relevante que avisoren esta situación y trabajar en conjunto con nosotros las modificaciones o la adenda que hay en los estudios de maniobrabilidad para poder ir adaptando los parámetros de operación para esta nueva situación. Pero esta es una impresión mía, a medida que nosotros vamos efectuando estas correcciones, la ampliación de los parámetros de operación o la corrección de los parámetros de operación van siendo decrecientes en el tiempo. Y por lo tanto, paso al segundo tema. Creo que finalmente, para buscar una disponibilidad cercana al 95%, como planteaba el señor Fernández, hay que pensar definitivamente que este cambio climático, aparte de las correcciones de los estudios de maniobrabilidad y lo que se pueda ir corrigiendo respecto a eso, tiene que ir amarrado necesariamente con infraestructura portuaria. Es decir, desgraciadamente nuestro país no tiene grandes bahías protegidas, por lo tanto, la infraestructura portuaria y el diseño o la construcción de nueva infraestructura, es la que finalmente va a generar que podamos llegar a las disponibilidades de sitios que lo esperable, ¿no es cierto?, en torno al 95, sobre el 95%. Y en ese mismo sentido es muy relevante también lo que se está haciendo en lo que mencionaba en los planes sectoriales. Los planes sectoriales, sobre todo transporte e infraestructura, deberían considerar a futuro estas medidas de mitigación o de adaptación al cambio climático. Entonces yo creo que esa es la clave. Estamos trabajando y vamos a trabajar respecto a los estudios de maniobrabilidad, teniendo conciencia de que los eventos de marejada principalmente son una situación que se ha presentado con mayor frecuencia, pero probablemente eso no va a ser suficiente para llegar a una disponibilidad sobre el 95% si no pensamos también en infraestructura portuaria, que yo creo que es clave. Muchas gracias, Sigfrido. Y ahí, Daniel, ¿qué están haciendo los concesionarios portuarios para colaborar en esta adecuación de la infraestructura y también para colaborar en las metas nacionales de descarbonización, que también es otro gran tema relacionado con el cambio climático? Estás mute, perdón, estás en silencio. Y aprovecho de agregar mi pregunta porque hablaste de planes de sostenibilidad también. ¿Y qué aspecto específicamente estimas que hay que mejorar para abordar todo este tema de la sostenibilidad, que es muy importante? Bueno, la verdad que las empresas navieras están sometidas a los criterios de la OMS, ¿no es cierto? La Organización Mundial que regula a este respecto, y por lo tanto tienen los estándares relativos a emisiones, ¿no es cierto? Actualización de las emisiones que son bien exigentes, obligados, por ejemplo, a ralentizar en las naves que no cumplen los requisitos, operar a velocidades menores, lo cual implica tener que aumentar la flota. Es decir, hay un desafío grande ahí que se está cumpliendo. Desde el punto de vista de los operadores de terminales, la verdad es que hemos visto y hemos mostrado públicamente nosotros, pero a su vez los operadores, cumplimiento de certificaciones y estándares ambientales que son algunos fijados por la legislación nacional y otros incluso internacionales. Así que de a poco creo que los socios se están ajustando, ¿no es cierto?, a los nuevos requerimientos que también impone muchas veces la Armada a través de sus reglamentaciones. Y ahora, de nuevo, los objetivos no los veo integrales desde el punto de vista de la cadena logística. Bien, pues, no, el sistema ferroviario reduce accidentes, reduce emisión de contaminantes, utiliza una faja única, por lo cual se genera menos congestión en la carretera. Y ahí hay una macro decisión gruesa, ¿cierto?, estratégica. Lo comparo, por ejemplo, me toca participar como director de una empresa generadora eléctrica que atiende entre otras mineras. Las mineras dicen, bueno, estoy dispuesto a pagar un sobreprecio importante por cambiar, ¿cierto?, mi generación de carbón a generación renovable. Yo no diría, desde el punto de vista ambiental se están cumpliendo las obligaciones, desde el punto de vista de la producción se está generando la energía que necesita la minera, pero la minera necesita mostrar al exterior, ¿no es cierto?, que tiene una trazabilidad, no solo una trazabilidad, sino un sello verde, por así decir, de calidad como de huella de carbono, ¿no es cierto? Y entonces esa dinámica está entrando
Entonces, hay un sistema de incentivos muy bueno hoy día, creo, no solamente a través de la reglamentación. Y desde el punto de vista ambiental, la exigencia a proyectos, mira, quiero decir algo, la exigencia ambiental a proyectos son buenas, es bueno que se ejecuten, porque las concesiones son para 30 años más. Por lo tanto, va a haber que ir actualizando, incluso tal vez dentro de la base de licitación, dentro de la visión del concesionario, va a tener que hacer actualización en el tiempo para dar cuenta de los nuevos cambios. Y eso es así. El punto es que sean claras, ¿cierto? Y que ojalá sean parte de un estudio de impacto ambiental aprobado previo a las concesiones, para que después no tengamos esta situación de años de paralización producto de esta discusión. Yo lo que nosotros decimos no es que sean altos o bajos los criterios, lo que estamos diciendo es que no se puede discutir durante 5 años en tribunales cuáles son esos criterios. Sino que tiene que ser, ojalá, establecido lo más rápido posible y cumplirse a cabalidad. Y ahí justamente hay una pregunta de Cristian Calvetti para Cifrido. Dice, ¿cómo está la actualización de estos planes de gestión ambiental de las empresas portuarias públicas? No sé si es algo que tú puedes contestar, Cifrido. Y tiene que ver un poco con lo que está hablando Daniel, ¿no? Que es importante de cómo se va actualizando esto, porque si las concesiones son a 30 años, efectivamente hay que 30 años, estos planes van a tener que ser súper actualizados mucho más seguido que eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Sí, en general, yo creo que hay dos etapas respecto a la gestión ambiental de los puertos. Una son los estudios de evaluación de impacto ambiental, en que la autoridad participa como uno de los órganos dentro sectoriales que participan dentro de la evaluación de impacto ambiental, y en particular de los planes me da la impresión que la pregunta es respecto a los planes de gestión ambiental. Sí. Los planes de gestión ambiental en general son básicamente por servicio. Es decir, recepción de residuos orgánicos, eventualmente si hay transferencia de combustible, de acción ante un derrame de combustible. Y en ese sentido, todos los puertos actualmente tienen esos planes actualizados. Yo creo que el gran desafío hacia donde avanzando son los gases de efecto invernadero, pero principalmente enfocado a la generación de los buques. Pero yo diría que en general los puertos públicos y los puertos privados también tienen y cuentan con la totalidad de los planes para los servicios que prestan. Recepción de residuos oleosos, eventualmente recepción de basuras orgánicas, las faenas que hacen los buques, transferencia de combustible, etcétera, etcétera. Entonces, ahí simplemente lo que estamos siempre nosotros mirando es hacia dónde avanzando la directriz de la Organización Marítima Internacional para eventualmente actualizarlo, pero actualmente todos tienen sus planes aprobados y cumplen en ese sentido. Muchísimas gracias, Cifrido. Y una última pregunta, pues ya estamos en el límite del horario, pero también es de Cristian Calvetti para Daniel en este caso. Dice, ¿existe o no regulación del mercado extraportuario en los puertos de Chile? Estás en mute de nuevo. Sí, perdón, lo que pasa es que como pongo el aire acondicionado acá tanto aquí, no quiero interferir, entonces lo Está bien. apago cuando hace ruido esto y si no me da frío. No, mira, a ver, aduanas tiene una legislación de donde hay puntos en que aduanas se controlan el almacén extraportuario. Esa regulación existe. Pero sin embargo, los depósitos, por así decir, no tienen una regulación más que la de los planos reguladores que establece cada comuna, ¿no? Que a veces es más holgada y a veces es más restrictiva. Ahora, no estoy seguro que tenga que haber una regulación estricta de cuántos almacenes o no, en qué medida el mercado debe fijar eso, pero si uno considera un sistema logístico integrado, tal vez sí tiene que meterlo dentro de la ecuación dónde van a estar esos almacenes, ¿no es cierto? Si me permites un abuso, Loreto, un segundo Sí, nomás. por Lo que favor. pasa es que hay una pregunta también de Cristian Calvetti que es importante, que creo yo que es un buen ejemplo, que él dice que si la licitación del puerto de Valparaíso debe integrar el frente de atraque y el modelo logístico de SEAL, para quienes no conocen, que es el acceso, ¿no es cierto?, al puerto, o de esas licitaciones separadas. Es interesante la pregunta porque es una muestra de cómo los sistemas logísticos tienen que integrarse. Voy a dar vuelta a la pregunta. Si a mí me ofrece como inversionista invertir en la licitación de Valparaíso y en la base no se habla de SEAL, una de las preguntas que yo voy a hacer necesariamente es, por favor, me cuenta qué va a pasar con SEAL, porque de eso depende en gran medida la forma en que yo puedo operar el puerto. Y viceversa, si usted licita, ¿no es cierto?, el sistema logístico SEAL,
La pregunta que yo voy a hacer como inversionista es: ¿qué va a pasar con el puerto? ¿Va a ampliar su capacidad? ¿No lo va a ampliar? Ahora, ¿eso implica que hay que hacerla integrada o separada? No sé, ni me quiero pronunciar, porque es un tema propio de las instituciones respectivas. Lo que sí debo decir es que debe haber claridad desde el punto de vista de la planificación de cómo van a hacerse esas dos licitaciones y en qué momento en el tiempo. No se puede disociar un sistema logístico que es integral, porque cuando lo disociamos generamos fricciones que al final redundan en ineficiencia. Súper, muchísimas gracias, Daniel, por esa aclaración y por referirte a la pregunta de Cristian. Efectivamente, había hecho esa pregunta. Ya quedaron algunas pendientes, pero ya llegamos al final del horario. Quisiera agradecerles enormemente a los tres. Sigfrido, muchas gracias por haber participado hoy día. Ha sido un honor tenerlos con ustedes, conocer mucho más en detalle lo que hace la Armada. Ustedes son parte de nuestra institución de la Fundación, así que nos honra de poder dar a conocer el trabajo muy relevante que hacen y que en general es desconocido además por nuestra audiencia, así que muchísimas gracias. Lo mismo, Ricardo, muchas gracias también por darnos a conocer el rol que tiene el Ministerio de Obras Públicas en lo que tiene que ver con nuestros puertos. Y Daniel, para qué decir, miles de gracias de nuevo por todo lo que has compartido hoy día, la información muy interesante. Tuvimos una audiencia muy grande hoy. Está claro que este es un tema que concita mucha atención, del cual no hay toda la información siempre disponible y hay distintos puntos de vista, tal como tú mencionaste, Daniel, dependiendo de con quién hable. Así que esto ha sido muy interesante y volveremos más adelante de nuevo a hablar sobre estos temas que afectan al comercio internacional y tienen relación directa con la posibilidad de seguir incrementando nuestro comercio exterior y ser competitivos dentro de América Latina ante infraestructuras que se están desarrollando como el puerto de Chancay en Perú, que vamos a ver al final si nos favorecen algo o al final realmente es pura competencia. Así que les agradezco mucho a los tres, muchas gracias a la audiencia también que nos sigue lealmente de webinar a webinar y los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Está muy bien, cuídense. Gracias igualmente.